amados. Gloria al nombre del Señor. Y Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. Voy a leer la santa y bendita palabra de Dios para ustedes, bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice en el verso 10: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te pedimos en esta hora que sea tu mismo Espíritu hablando, llenando y tratando nuestras vidas a través del poder de tu santa y bendita palabra. Señor del cielo y de la tierra, mira a cada amigo, hermano que nos escucha a través de las redes sociales, a través de Radio Manantial de Vida en FM y en Internet. Señor, toca los corazones, toca las mentes, atamos, reprendemos al diablo y los demonios, toda obra de impiedad, de frialdad, de apatía, de indiferencia, de irreverencia, de incredulidad, Señor de gloria, toda obra de ateísmo, de brujería, ocultismo, la sometemos, la reprendemos, toda torpeza espiritual, en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, afile nuestras vidas. Que tu palabra, oh Dios, moldee nuestras vidas. Que tu palabra redarguye, reprenda, exhorta y haz tu obra, Señor, para la cual es enviada esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados, sin dejar de alabar al Señor. Gloria al nombre del Señor. Y vamos, con la ayuda de nuestro Dios, a hablar sobre el tema: no te dejes desafilar. Gloria a Dios. Amén, amados. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Nosotros, pues, en Dios tenemos que estar siempre alineados con el Señor. Amén. Porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre busca desafilar, desinflar, detener a través de diversos mecanismos nuestra vida espiritual. Nosotros a veces caemos, y sépame entender, en la ignorancia o torpeza espiritual de que si trabajamos más, si hacemos más, vamos a tener más, y nos lleva al descuido espiritual. Amén. Pero nos damos cuenta que cuando nosotros nos descuidamos espiritualmente, no importa el tiempo que tengamos en la iglesia, no importa si somos bautizados en agua, bautizados en el Espíritu Santo, si tenemos un cargo, incluso si somos pastores, servimos a Dios, amén, si tenemos la autoridad, la gracia de Dios, la unción de Dios, el descuido espiritual me va a llevar a un terreno peligroso, donde voy a ser una persona vulnerable a un ataque de las tinieblas. Y ese descuido, al llevarme a ese terreno, también crea en mí, en mi ser, en nuestro ser, en el individuo que se ha descuidado, en el creyente que se ha olvidado de Dios por X, Y o Z, por lo que sea, amén, se ha alejado de la oración, del ayuno, de los cultos, del temor a Dios, lo lleva el diablo
a entrar en una torpeza espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque antes cortaba, antes, amén, tenía filo. Antes, gloria al nombre del Señor, no venía el enemigo y lo entretenía con cualquier cosa, porque su filo cortaba. Su vida espiritual estaba amolada, estaba afilada. No se había, gloria al nombre del Señor, para siempre embotado su vida. Amén. Sino que ahora ese descuido lo ha llevado a ese terreno, y en ese terreno nos encontramos con cierta torpeza espiritual, incluso secular, gloria al nombre del Señor, donde nosotros y el enemigo nos lleva a creer que de esa manera vamos a salir adelante, de esa manera vamos a obtener un galardón, creemos que de esa manera vamos nosotros a alcanzar victoria. Pero no hay victoria sin vida espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? No hay victoria, jamás. Nadie tendrá victoria, nadie tendrá bendición, nadie tendrá una bendición permanente sin vida espiritual. Sin vida espiritual se pueden alcanzar algunas cosas seculares, intelectuales, materiales, sentimentales, de la índole que sea. Pero ¿qué sucede? Que ese resultado que es alcanzado por la fuerza humana, por el conocimiento humano, por el esfuerzo humano, esa supuesta bendición tiene los días contados en nosotros. Amén. Esa supuesta bendición, en cualquier momento, ese edificio construido con esa fuerza humana, eso es un edificio de naipe que en cualquier momento se va a caer, se va a desprender, se va a venir abajo. Gloria al nombre del Señor, porque no está sustentado bajo la gracia, la guianza y la voluntad de Dios. ¿Cuánto alaban al que vive? Entonces, todo lo que nosotros alcanzamos fuera de la vida espiritual es un alcance a corto plazo. Y usted ve que los resultados son prácticamente inmediatos. Usted agarró, trabajó, se esforzó, hizo y compró algo. Gloria al nombre del Señor. Supongamos que se compró un mejor coche. Y qué bendición. No es que Dios no lo bendiga. Dios quiere bendecirnos. Amén. Pero si por comprarse ese coche descuidó la vida espiritual, descuidó la iglesia, descuidó el ayuno, descuidó la oración, en 3 meses, en 6 meses, gloria al nombre del Señor, usted va a tener ese coche, se va a sentir bendecido, se va a sentir pleno, satisfecho, pero ¿sabe qué? En cualquier momento Dios se lo va a quitar, gloria al nombre del Señor, para siempre, para mostrarnos que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice la palabra en el capítulo 10, del verso 10 de Eclesiastés que hemos tomado, dice: si se embotare el hierro embotado es el hierro enromado, amén, o desafilado, que no está amolado, gloria al nombre del Señor, es decir, que no corta. Dice: y su filo no fuere amolado. Amén, amados. Si el hierro se embotare, si el hierro perdiera su filo, si el hierro perdiera aquella precisión en el corte, gloria al nombre del Señor, un instrumento de cortar que no está amolado, gloria al nombre del Señor para siempre, es un instrumento que en vez de cortar con precisión, amén, puede dañar, puede hacernos daño, podemos autolesionarnos, gloria al nombre del Señor para siempre. Pero si nosotros vemos los bisturí de los cirujanos, son un instrumento, hermano, que se catalogan por su precisión. ¿Por qué? Porque su corte es un corte fino, amén, es un corte preciso,
Es un corte que no necesita o se necesita ejercer mucha fuerza, ya que su filo está bien amolado. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén, amados. Y a su nombre. Entonces, dice la palabra del Señor: si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado. Ese hierro habla de nuestro instrumento. Amén. En la presencia de Dios. Nuestro instrumento más preciso en la presencia de Dios es nuestra vida espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Éramos ese hierro inservible, que no servía para nada, hasta que Dios con su palabra empezó a molar y a sacar filo a nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Y una vida que tenga, hermano, aquel crecimiento espiritual, aquella vida espiritual, esa vida corta. ¿Qué corta? Estirpa el pecado, estirpa la maldad. Gloria al nombre del Señor. No hay en su vida carnalidad. No hay en su vida tiempo para el mundo, ni tiempo para el diablo, ni tiempo para entretenimientos pasajeros y paganos, incluso ociosos y muchas veces pervertidos. Gloria al nombre del Señor. Aunque venga la oferta del diablo, aunque venga el diablo a ofrecerle, hermano, algo supuestamente mejor, más grande, más bonito, más barato, el que tiene vida espiritual y está cortante, hermano, corta. Y donde dice la Biblia que el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Entonces el que tiene vida espiritual dice: está bien, me van a pagar más, me van a dar más, voy a aprender más. Pero ¿sabe qué? Me van a quitar las semanas del culto. No voy a poder ir ni los lunes, ni los miércoles, ni los sábados, ni los domingos, ni los viernes. Entonces dice: su oferta es muy buena, su oferta es espectacular. De hecho la necesito. Estoy necesitando ese dinero que usted me está ofreciendo, pero yo no voy a dejarme quitar el filo por esa oferta. Así que muchas gracias por eso, pero no la quiero, porque me va a quitar una cosa que es más importante para mí que el dinero, que el intelecto, que lo material, que lo secular. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Amén. ¿Por qué? Porque el hierro, siempre el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a querer quitarle el filo. El diablo va a querer quitarnos el filo de nuestras vidas. Y entonces vamos a ver que cuando Él quita el filo que ha desafinado nuestras vidas, nosotros caemos en una torpeza espiritual que va a repercutir en todas las otras vidas que llevamos, como la familiar, la social, la económica, entre otras. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Pero qué bueno, hermano, que cada vez que venimos a la casa del Señor, Él nos pone en la piedra de amolar. Amén, amados. Y usted sabe que para amolar, antes de la antigüedad se usaba una piedra, no toda piedra era precisa. Amén. Aquella roca, una roca especial, yo he amolado en rocas, en piedras de esas. Gloria al nombre del Señor. Pero ahora se usan esmeriles, se usan tecnología, pero se hace y se sigue haciendo a través de la fricción. Amén. Y se ejerce fricción sobre el hacha, sobre el cuchillo, sobre el machete, para sacarle filo. Porque si usted va a trabajar con un hacha que no está afilada, con un machete que no está afilado, y va a cortar un árbol, usted termina haciéndose daño. Amén. Termina haciéndose daño porque usted golpea y aquel machete rebota y puede rebotar y puede hacerse daño. Gloria al nombre del Señor. Golpear el árbol, rebotar y cortarse un pie, cortarse la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Puede autolesionarse porque aquel instrumento está, amén, sin afilar. ¿Cuántos alaban al Señor? Desafilado. Y a su nombre. Dice: si se embotara el hierro
Amén. ¿Cómo se embota el hierro? El hierro pierde su filo? ¿Cómo se desafila? Por el uso. Amén. Si usted usa ese instrumento, yo no sé si usted ha trabajado alguna vez con un machete, con un hacha, pero por lo menos en la casa usamos cuchillo. Amén. Y usted, cuando el cuchillo está bien afilado, usted le hace el tomate así y lo corta fácilmente. Pero cuando pasan las semanas, usted agarra el tomate y el tomate, ¿verdad?, se va para los lados y termina dañando el tomate y casi que cortándose, porque ya ese cuchillo ha perdido su filo por el uso. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, amados. Quiero que me entiendan esta predicación, porque lo veo con los ojos así como que, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Cuántos alaban al que vive? Amén, amados. Entonces, nosotros en la vida espiritual es igual. El enemigo usa el entretenimiento, los quehaceres, escuche bien, los problemas, la enfermedad, cualquier cosa, el cansancio físico, el cansancio espiritual, para agotar nuestras vidas. Y lo que usted antes oraba en el día, en su casa, ya bajó al 50%, y bajó al 75%, y bajó al 25%, al 10%. Antes oraba una hora, ahora ora 10 minutos o 6 minutos, el 10%. Amén. Pero llega el momento que ya del desgaste, que ha perdido el filo, que llega el momento en que ya no ora, ya no oró en el día, ya no leyó la palabra. ¿Qué lo llevó a eso? Porque está cansado, está trabajando, está agotado, está entretenido. Gloria al nombre del Señor para siempre. Y ya pasó una semana y en la semana no hizo un ayuno. Y luego no hizo un ayuno en el mes. Y luego no hizo un ayuno en 3 meses. Llega el punto en que quedó sin filo. Amén. Y a su nombre. Amén. Pero cuando el campesino usa el machete, usa el hacha y perdió el filo, pero él cae en la torpeza, decir, bueno, ya voy a terminar, voy a seguir cortando. Entonces, ¿qué necesita hacer para que el instrumento corte? Añadir más fuerza. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Dice la palabra, y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Aquí donde caemos en la torpeza espiritual. Amén. Que en vez de nosotros descansar un poco, escúcheme bien, de decir, voy a descansar. Por eso una vez digo a Abraham Lincoln, si yo tuviera 8 horas para cortar un árbol, pasaría 6 horas afilando mi hacha. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Fíjese esa expresión. A veces caemos en la torpeza y ahí el enemigo nos mete, nos enyuga, porque nosotros perdemos el filo espiritual, perdemos vida espiritual, ya no fluye en nosotros esos ríos, esas corrientes, esa unción, esa autoridad de Dios, y creemos que si hacemos fuerza humana, entonces vamos a ganar más. Y decimos, no, voy a esforzarme más, voy a trabajar más, voy a estudiar más, voy a hacer más esto. Pero resulta que al añadir más fuerza, nos cansamos más y nos rinde menos el trabajo. Entonces ahí caemos en una torpeza espiritual. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces creemos que bueno, voy a apagar esto y ya no me meto más con cosas. Y luego que está terminando, el enemigo le pone otra ahí. Y luego sí, hago esta y ya no más. Y hago esta y ya no más. Pero cuando se da cuenta, han pasado 1, 2 y 3 años y está a punto de descarriarse. Y mucha gente a los 6 meses se descarrea. A los 3 meses terminan descarriados.
gente que habló en lenguas, gente que fue bautizada por el Espíritu Santo, gente que predicó la palabra, gente que fue bautizado en agua, gente que participaba en la iglesia, que tomaba Santa Cena, o gente que no lo hacía, pero por esa torpeza espiritual termina cayendo fuera de la gracia de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. No pretendamos nosotros, hermanos, que vamos a alcanzar algo fuera de la vida espiritual. Y si lo alcanzamos, eso, usted por experiencia, y si no lo va a ver, y espero que Dios tenga misericordia, usted va a ver que eso es perecedero. Todo lo que se alcanza fuera de la vida espiritual es perecedero. Todo lo que se alcanza dentro de la gracia y la voluntad de Dios permanece hasta que eso sea de bendición para nuestras vidas. Amén, gloria a Dios. Porque a veces hay bendiciones que se transforman en problemas. Amén. ¿Sí o no? Debe decir, oye, qué bendición. Pero resulta que al mes, a los 2 meses, esa supuesta bendición se convirtió en un dolor de cabeza, se convirtió en un problema, porque fue algo alcanzado fuera de la vida espiritual, fue algo hecho por la fuerza. Cuando Dios estaba pidiendo que nuestras vidas se estaban, hermano, perdiendo el filo, perdiendo la altura espiritual, perdiendo la bendición de Dios, ¿qué hicimos? Añadir más fuerza, caer en torpeza espiritual. Amén. Quisimos solucionar el problema por nuestra fuerza. Hay gente que tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene una situación en la familia, tiene un hijo impío, una hija impía, o que el mundo lo está seduciendo. Y en vez de añadir filo, ¿cómo se añade filo? Metiéndose con Dios, en ayuno, en oración, en la palabra. Tiene un problema de la índole que sea, una tentación, un problema económico, y en vez de clamar a Dios misericordia para que lo ayude, entonces lo que hacen es añadir más fuerza. Empiezan a pelear con el esposo, a pelear con la esposa, a pelear con ese muchacho que se endemonía cada vez más. Gloria a Dios. Amén, amados. A pelear con esa chica que se endemonía cada vez más y cada vez más rebelde. ¿Por qué? Porque el que tiene que tener filo ha perdido el filo. Amén. Y está usando la fuerza humana. Amén. ¿Entienden eso, hermano? Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Entonces eso hace más bien daño. Y está haciendo daño y no se está dando cuenta. Por eso digo, el salmista Asaf dice, por poco resbalaron mis pies. ¿Cuánto alaban al Señor? Y dice que él se puso a ver para los lados y comenzó a ver gente que se enriquecía, gente que alcanzaba bendición. Y él dijo, ¿cómo estos impíos, sin ser turbados, alcanzan bendición? Y yo que soy un salmista, yo que soy un levita, un sacerdote, que estoy en la casa de Dios, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué tengo que estar llorando todo el día? ¿Por qué tengo que estar esperando en Dios en fe? ¿Por qué tengo que estar pasando necesidad? Él cayó en torpeza espiritual, de tal manera que dijo, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Amén. Porque él se perdió el filo y comenzó a golpear con más fuerza. Pero Dios no quiere de esa manera. Dios nos enseña a ganar nuestras bendiciones y nuestra guerra diferente a como la hace el mundo. Amén. Nuestras bendiciones, Dios no las vamos a obtener como lo obtiene el mundo. Amén. Yo tuve una profesora Gloria a Dios. que ella siempre hablaba de cuidado, no se estresen, el estrés, que tranquilo, que no se preocupen. Y una vez dijo el por qué. Dijo que tenía un hermano, ella eran 2, ella y él. Y él viajaba mucho por toda Europa. Era un hombre de negocios. Y él iba caminando, iba comiéndose un bocadillo. Y siempre con el teléfono. Y un negocio aquí. Y tengo que agarrar un vuelo. Y venir para allá. Y llamadas. Y esto. Y dinero. Y acumule dinero. Y dice ella, acumuló dinero y dinero y dinero. Y era corre, corre, corre. Y en una de esas, ¡pum! Le dio un infarto y quedó pegado ahí. Alabado Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a su nombre. Dice que tenía, creo que 40 y pocos años. Amén.
Dios no nos va a bendecir como el mundo alcanza sus cosas. Amén. Dios no nos bendice así. Aleluya. Dios no nos bendice por lo mucho que usted haga. Gloria a Dios. Usted puede matarse haciendo cosas, pero si Dios cierra puertas, ¿quién la abre? Aleluya. No es que ahora nos vamos a echar a dormir, bueno, Dios me va a bendecir aquí quieto, yo no. Dios quiere que nos esforcemos. Amén. Dios no se la lleva con gente vaga. Gloria a Dios. Amén. Y que nos esforcemos en nuestros estudios. Dios quiere que nos esforcemos en nuestro trabajo y que seamos los mejores estudiantes y los mejores trabajadores donde estemos. Aleluya. Dios quiere que seamos así. Amén. Amén, amados. Pero Dios quiere que le demos lo que a Él le corresponde. Porque perderemos el filo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria. Perderemos vida espiritual. Amén. Amén, amados. ¿Cuánto alaban al Señor? Todo lo que se alcanza fuera de esa cobertura de Dios, puede comprar usted lo que sea, lo más nuevo, lo más bonito. Usted se esforzó, se mató, hizo. Eso no va a durar mucho. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Puede sacarle usted un seguro. Gracias, Señor. Luego el seguro dice, no, pero esto no correspondía a aquello, está pues, pim, pim, paya. Le juegan a uno una larga, otra corta y lo terminan. ¿Sí o no? Como trabaja esa gente. Pero lo que nosotros conseguimos bajo el cuchillo amolado, bajo la vida espiritual que viene de parte de Dios, que aunque sea lento, porque las cosas de Dios parecen lentas para nosotros, Amén. pero son duraderas. Las cosas que nosotros alcanzamos en Dios, oye, qué lento, de aquí que Dios me da. Yo no voy a esperar que Dios me dé un coche, yo voy a sacar un préstamo, voy a agarrar y a montar un cochazo y voy a tenerlo y ya lo tengo y ya, porque lo necesito ya. Sí, usted lo puede hacer. Tenemos libre albedrío, pero le hemos preguntado al Señor. Amén. ¿Qué son 4 latas que, hermano, verdad? Le cae una granizada y se reventó. Le cae un rayo encima y se acabó. Le cayó un árbol y le aseguro que tenía seguro todo riesgo, menos con árboles. Y perdió y quedó endeudado. ¿Cuántos casos de eso no he escuchado yo? Aleluya. Y recientes. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Amén, amados. Entonces dice, si se embotare el hierro, no nos dejemos embotar, hermano. No nos dejemos desafilar. Y su filo no fuere amolado. ¡Qué malicia! Que cuando una persona cae en esa torpeza espiritual y luchan y quieren más y por orgullo yo voy a demostrar que yo sí puedo, que están equivocados, que es con esfuerzo y gente que va y está ahí y están allí, usted los ve como un gángster en su rueda, corriendo, pero no avanzan, están en el mismo sitio. Y gente preocupada por su negocio, por su trabajo, por su problema, por sus cosas, por su deuda. Y están allí en esa ruleta y dale, y gire, y trabaja, y pero nunca avanzan. Nunca alcanzan nada. ¿Por qué? Porque tiene el filo, hermano, su filo ha perdido. Ha perdido esa precisión, ese corte. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces hay que añadir más fuerza. Pero, ¿qué dice? La sabiduría es, ¿qué? Provechosa para dirigir. ¿Qué está diciendo el Señor con eso? Que por mucho que le hagamos fuerza, que nos esforcemos, que nos matemos, que hermanos, ¿verdad? Hagamos todo lo habido y por haber de la fuerza, conocimiento humano y todas las cosas humanas, el Señor nos está diciendo, es mejor, antes que la fuerza, usar ¿qué? La sabiduría. Y a su nombre. Amén. Porque la sabiduría, no de este mundo, sino la de Dios. La sabiduría de Dios es diferente. La sabiduría humana es terrenal, es animal y es diabólica, dice la Biblia. Amén. Pero dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios se la va a dar.
Y se la va a dar abundantemente. Gloria a Dios. Y se la va a dar sin reproche. Amén. Amén. Una vez trabajando con un compañero, español él, pasamos por el pueblo suyo, estábamos trabajando y mire esa casa de la esquina, una casa como el largo de esta iglesia, de 2 plantas. Y me dice, esa casa es mía. Y yo, qué bonita, le felicito. De verdad que fue con sinceridad que se lo dije. Muy bonita, muy grande. ¿Por qué se hizo algo tan grande? Pues la verdad que no lo sé, me dijo. Ya casi ya la tengo casi lista pagada. Él mismo la construyó. Y me dijo, por dentro hay unas habitaciones que no las he terminado, pero este verano las termino. Me dijo, ya hace varios años eso. Y yo lo felicito. Muy buen trabajo, muy bonita la casa. Muy bonita, la verdad. Pero de repente me viene y le hago yo la pregunta y le digo, ¿y usted tiene hijos? Y me dice, no, yo no quiero alguien que me esté llorando ahí por las noches. Yo no quiero tener hijos. Y le digo yo, ¿y entonces eso para qué es? ¿Para quién le va a dejar esa casota? Y se queda pensando y me dice, la verdad que yo nunca había pensado eso. Qué torpeza, ¿verdad, hermano? ¿Cuánto alaban al Señor? Y entonces usted, ¿para quién está trabajando? ¿A quién le va a dejar toda esa casa tan grande? ¿Al gobierno? Me dice, pues la verdad que yo no había pensado eso, me dice. Y yo, no, esta gente sí trabaja por trabajar, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. ¿Nos hemos puesto a pensar nosotros alguna vez eso? ¿Cuánto alaban al Señor? No es que, no me malinterprete, hermano, nosotros somos inteligentes en el Señor. No es que usted ahora no va a estudiar, no va a trabajar, no va a hacer nada, va a cruzar de brazos a que le den todo y le hagan todo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando, hermano, de que por nada en esta vida dejemos dejar que el enemigo embote nuestro filo. Amén. El filo no lo podemos perder nunca. Bajo ninguna oferta, bajo ningún negocio, bajo nada que nos pueda robar el tiempo de Dios, la hora de Dios, nuestro tiempo de oración, nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo material, al fin y al cabo, se quedará en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Pero lo espiritual es lo que va a mandar en nosotros. Amén. Si nosotros estudiamos la vida de Lot, Lot era un emigrante más. Lot emigró. Salió de la casa de su padre. Salió de la casa de Abraham. Y él dijo, y era un hombre que estaba allí, que bueno, a través de Abraham, pues conoció a Dios, conoció la palabra, ¿verdad? Y sabía quién era Dios. Lot sabía quién era Dios. Pero cuando él miró la llanura del Jordán, dijo, esto parece el huerto de Dios. Y dice que fue poniendo sus tiendas. Y cada vez que iba poniendo las tiendas, aquello crecía más. Y llegó hasta que llegó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra eran las ciudades más ricas de esa época. Las más prósperas. Había abundancia de trabajo, abundancia de comida. Pero la prosperidad trae perversión. Creo que las ciudades más ricas del mundo son las más pervertidas del mundo. Amén. Los lugares más paradisíacos del mundo son los más pervertidos en cuanto a la moralidad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Sodoma y Gomorra había abundancia. Allí Lot se llenó. Yo me imagino que Lot llegó a ser en ese momento más rico que Abraham. Aunque la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Y Lot, estando con Abraham, sus riquezas abundaron de tal manera que Abraham le dijo, nosotros no podemos estar juntos, nuestros pastores chocan mucho, dividámonos. Escoge dónde vas a ir. Y él escogió esa llanura. Amén, lo fácil. Y llegó a Sodoma y Gomorra como un grande, como un poderoso. Allí era respetado. Allí
pues esa riqueza él se multiplicó aún más. Amén. Gloria a Dios. Económicamente no se sentía realizado, su esposa realizada, sus 2 hijas realizadas, se sentían bendecidos. Pero él había alcanzado eso fuera de la cobertura de Dios. Había perdido tanto filo espiritual. Lot no se había descarriado. Lot seguía temiendo a Dios. Pero su esposa ya no quería saber nada de Dios. Sus hijas no querían saber nada de Dios. Él trató de mantener su familia allí. Él todavía tenía temor de Dios, pero su filo lo había perdido. Perdió la autoridad sobre su esposa, sobre sus hijas. Él pierde la autoridad. Y a su nombre. Su filo fue embotado. Ya no tenía los pantalones para decir: aquí se alaba a Dios. En esta casa se respeta a Dios. En esta casa se clama a Dios antes de comer. Amén. ¿Por qué un padre pierde la autoridad? Porque perdió vida espiritual. Amén. Pero un padre de familia que tiene vida espiritual, que es cortante en la vida espiritual, ahí no hay demonio que se le meta en esa casa. Amén. Ni de rebeldía, ni de ateísmo, ni de prostitución, ni de homosexualismo, ni ningún diablo que se quiera meter en nuestra casa se mete si hay en nosotros vida espiritual. Pero usted puede comprar la pantalla de televisión plasma más gigante que haya. Puede comprar la mayor tecnología para su casa. Puede armar en su casa con toda la domótica que hay en el mercado. Gloria al nombre del Señor. Y puede tener los mejores electrodomésticos y todo lo mejor de lo mejor por su esfuerzo, por su trabajo, y un tremendo coche o varios coches y varias motos y todo lo que quiera. Pero si perdió el filo, hermano, perdió la autoridad sobre su familia y sobre su vida y sobre los demonios. Amén. Que el Señor los reprenda. Amén. Entonces de repente usted se va a ver con un hijo adolescente que no sabe todavía ni ducharse, dándosela de cosas que no es. Amén. Gloria a Dios. Retándolo, desafiándolo. Y la mamá: ay, no sé qué hacer. Y el papá: ya a mí no me digas nada. Pero ¿qué hay detrás de la rebeldía? Demonios, espíritus inmundos. Comienza entonces la agresión verbal. De ahí se pasa a la agresión física. Amén. Y la mamá no sabe qué hacer, el papá no sabe qué hacer. ¿Qué pasó? ¿Dónde empezó todo? Pero uno tiene la mejor casa, la mejor habitación, la mejor cama, los mejores juguetes y lo mejor. Porque hay gente que cree que ahí está la felicidad y ahí está lo que quiere lo mejor. Y salió un móvil de última y yo quiero ese móvil. Y a los 6 meses salió otro y yo quiero ese. Hay gente así que no se conforma ni le da gracias a Dios con lo que tiene. La Biblia dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos más que sustento y abrigo. Amén. Y si usted no dice amén, es un malagradecido con Dios. Gloria a Dios. Amén. Más que sustento y abrigo tenemos. Amén. Pero hay algo en el fondo que le dice más. Usted puede tener más. Usted aspira a más. Pero normalmente es una trampa de Satanás para quitarle el filo. Antes no permitía que entraran borrachos en su casa, no permitía que nadie fumara en su casa, no permitía que nadie viera cosas inmundas en su casa, no permitía que antes la gente fuera a fornicar, a adulterar en su casa y a fumar, a hacer diabluras. Pero ahora lo pasa por alto. Bueno, es familia. Bueno, el muchachito, el niñito para tomar responsabilidades, pero es un adulto para estar por ahí fornicando. Así estamos hoy en día. Está palabra del Señor. Para eso es un hombre, una mujer sota, para estar prostituyéndose ¿verdad? Y haciendo cosas indebidas y pecaminosas. Pero cuando hay que ponerle responsabilidades y faena y estudio, entonces son unos niñitos que maltraten a los niñitos.
¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Gloria. ¿Qué pasó allí entonces en esa familia, en la familia de Lot? ¿Qué sucedió? Que Lot perdió su filo, perdió su vida espiritual, seguía siendo cristiano, seguía creyendo en Dios, pero estaba, hermano, sin filo, desafilado, no había autoridad en él. Su esposa no lo respetaba, sus hijas no lo respetaban. Usted ya sabe lo que sucedió. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y a su nombre. Por eso. Pero, ¿qué nos llevó ahí? El entretenimiento. El deseo de alcanzar riqueza, de alcanzar bendición, de alcanzar cosas. ¿Las alcanzó o no las alcanzó? Amén. Las alcanzó. ¿Las alcanzó por qué medio? Las alcanzó por medio de la fuerza humana, del esfuerzo humano. Pero ¿qué sucedió al final? Al final sucedió que su esposa terminó en el infierno. La esposa de Lot está en el infierno hoy en día. Su cuerpo se convirtió en una estatua de sal, pero su alma en el infierno está. Sus hijas, por la relación incestuosa que tuvieron con su padre, probablemente estén en el infierno también. ¿Cuánto alaban al Señor? Y toda la riqueza que Lot se hizo, era rico, pero ahí se hizo multimillonario. Toda esa riqueza que acumuló en Sodoma y Gomorra, ¿dónde terminó? En el fuego. Toda la riqueza de Lot, todos sus años, imagínense, hermano, todos sus años trabajando, esforzándose, luchando, peleando de aquí y allá para que viniera un juicio de Dios y acabara con todo. Amén. Quedó con lo que llevaba puesto. Y como lo sacaron de noche, quedó con el pijama nada más. Amén. Todos sus trajes, sus smokings, ¿verdad? De la época, por supuesto, quedó consumido por el fuego. ¿Cuánta gente usted no ve en la televisión, hermano, que se le desgarra a uno el corazón cuando hay seísmos, como estos que hubo en Italia hace nada, la semana? Gente llorando. Toda mi vida estaba ahí, dice, en un piso. Lucharon, se esforzaron, trabajaron, sudaron, se endeudaron, pelearon, tiraron para adelante y vino una noche un temblor y ¡ra! Agarró ese piso y dijeron los bomberos: aquí no puede vivir nadie, lo vamos a demoler. Así son las cosas materiales, hermano. Lo que nosotros no podemos hacer es enamorarnos de las cosas materiales. Si Dios nos da un piso, amén, gloria a Dios por eso. Si Dios nos da un coche, amén, gloria a Dios por eso. Pero lo que no podemos es enamorarnos de las cosas materiales. Tenemos que estar enamorados de Dios. Hay gente, hermano, que está enamorado más de un perro que de Dios. Ay, yo no puedo ir para el culto porque no tengo que ir a dejar perrito. Pues el perrito va a morir y no le va a pasar nada porque es un animal. Ni va a ir para el cielo ni va a ir para el infierno. Porque no tiene alma. Pero la persona sí tiene alma. Y si por el perrito no viene a la casa de Dios, como dijo un pastor que tenía una hermanita por allá en el campo, que no iba al culto porque ella tenía unas gallinitas y por ahí había muchos ladrones por ahí. El pastor la visitó y no sabía la historia. Y la hermanita dijo: no, pastor, que en la gallinita tengo que cuidarla porque es lo único que tengo, y la que me dan los huevitos y para yo comer, y las gallinitas son mi trabajo. Y yo: hermana, pero no se preocupe, confía en el Señor, Dios se las va a cuidar. Y ella pues creyó esa palabra y se fue al culto. Y se levantó el hermano presidente: hermano, vamos a alabar a Dios porque Dios está en este lugar, alábale que Él está en este lugar. Salió corriendo y se fue. Y se vino el Señor y dejó la gallina suelta. Se fue a cuidar sus gallinas, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Mire, hermano, esto a usted le puede dar risa, pero son historias fidedignas. Yo he conocido gente que no se congregan porque están cuidando su casa. Los he conocido personalmente.
No, yo no puedo ir al culto porque los ladrones se meten en la casa y me roban y no tienen prácticamente nada. Yo no sé, van a arrancar la casa y la van a llevar quizás. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Que cuando vivían en una chabola eran fieles, servían a Dios, buscaban a Dios, pero pusieron la mirada, perdieron en lo material, perdieron el filo, ya no cortan, ya no hay vida espiritual, ya no hay autoridad, se entretuvieron en cosas tontas, hermanos, y perdieron la bendición, la salvación, y mucha gente está en el infierno por haber perdido su filo espiritual, su vida espiritual, entretenidos en cosas materiales que hoy no les sirven para nada. Amén. ¿Cuánta gente he conocido yo? Creo como pastor conoce muchas historias. Gente que se vino de su país a buscar una vida mejor. Perdieron la familia, perdieron los hijos, perdieron la esposa, perdieron los bienes. Se vieron aquí 20 años trabajando. A los 20 años trabajando llegó esta crisis que ya gracias a Dios se ha ido mejorando la cosa. Y se dieron cuenta que en 20 años no tenían sino un cochecito por ahí nada más. Y tuvieron que venderlo para comprar el pasaje e irse. Gente llorando le comenta aún esas cosas. He perdido 20, 15 años de mi vida. He perdido mis hijos, no los vi crecer. No estuve con ellos, no los abracé. He perdido gente que se le murió su mamá. Yo conocí un amigo, tengo un amigo en Madrid, se le murió su mamá, se le murió una hermana, se le murió su abuela y no pudo ir a verlos. Y ese hombre lloraba, me lloraba. Madrid lo invité a una actividad que tuvimos allí y lloraba, me lloraba, decía yo estoy mal. Ha estado a punto de suicidarse, me dijo esa vez. Varias veces ha intentado suicidarse. Pero hay una bendición supuestamente material. ¿Pero qué perdió? Perdió la vida espiritual y lo perdió todo. Nosotros no estamos exentos de esas cosas. Que no empezaron, no llegaron y se descarriaron de un día para otro. Usted no se va a descarriar de un día para otro. Dios nos guarde y nos libre. Amén. Pero no se crea que usted la agarró, se tropezó con el pecado y pecó. La cosa no es así. Amén. Va perdiendo el filo. Va perdiendo el filo. Va perdiendo el filo. Va perdiendo el temor a Dios. Ya perdió un país, no pude ir. Antes de venir culto de oración era una preocupación. Yo quiero orar, quiero y venía temprano, pero ya después, bueno, no pasa nada. No, yo no voy a la doctrina, como yo eso me lo conozco bien y ya soy bautizado, yo no necesito ir. Eso es un peligro, hermano, que si el creyente supiera el peligro que hay en esas declaraciones y en esas cosas, que el diablo las toma, entonces uno dice, está perdiendo el filo, allá hay una preocupación, allá hay un problema, allá hay algo que no es normal. No importa, pasó un mes, sigue congregándose, sigue allí. Bueno, ya antes levantaba las manos, ya no las levanta. Antes adoraba a Dios, lloraba, ya no llora. Ya usted no lo ve llorando en la iglesia, ni clamando, ni buscando. Y uno como pastor dice, no, este hermano no es así. Allá hay un problema, Señor, ten misericordia. Quítale el trabajo si lo tiene que quitar. Gloria a Dios. O envíalo de vacaciones forzosas y el Señor le pone una enfermedad y 15 días hospitalizado. Aleluya. Y verá que usted va a comer igual, ¿sí o no? Va a pagar las cosas igual, ¿sí o no? Y va a ir la vida toda igual, ¿o no? Aunque usted no diga amén. Dios lo hace así, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios no está interesado ni en nuestro cuerpo, ni en nuestras cosas materiales, ni en nuestro dinero. Dios está interesado en nuestra alma. Él no murió por tu coche, por mi coche, por tu hacienda, por tus vacas, tus caballos que tengas en tu país, por lo que sea. Él murió por tu alma y por mi alma. Amén. Y a su nombre. Amén, amado. Por eso fue el que Él murió. Y nos atrevemos. Cuando caemos, que perdemos el filo, nos atrevemos a ponerle un horario a Dios. Bueno, Señor, yo, como tú sabes, porque tú lo sabes todo, y tú eres el que conoce los corazones, para tú puedes hacer lo que quieras, porque tú conoces los corazones. Entonces yo solamente puedo ir el domingo a las 12 para escuchar media hora de predicación, y es un esfuerzo grande porque es el único día que tengo para descansar.
Imagínese que Dios dijera, bueno, hijito, no pasa nada, haga eso, pero acuérdese que yo solamente te voy a ayudar los lunes de 5 a 6 de la mañana. Si usted ahí no espabila, yo no lo puedo ayudar más en toda la semana. ¿Qué tal si Dios nos pusiera un horario así? Gloria a Dios. Ya estaríamos muertos todos. Aleluya. ¿Sí o sí? Amén. Yo quiero que usted abra la mente y vea y entienda lo que le estoy explicando, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Porque si nosotros entendiéramos esto, no habría creyente que se perdiera un culto. Amén. Ni por un simple moneda o ni por simple miserables 100, 200, 1000, 2000, 4000 euros. Pónganle la cantidad que queda. Ni por esa miseria de dinero, ni por 1.000.000 de euros, que es una miseria Amén. Amén. comparado con la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Amén. Pero qué difícil es entender. Y cuántas críticas no recibimos nosotros de jóvenes en la iglesia. Ustedes metidos en la iglesia perdiendo el tiempo, tan jóvenes, nos decían. ¿Ustedes por qué tan jóvenes y ahí todos los días metidos y no se divierten y no salen? Y no, más que nos divertíamos en la iglesia, es imposible divertirse en otro lugar. Y ustedes trabajan todo el año para reunir e irse a una convención y en una semana gastar todos los ahorritos. Eso es, mucha gente nos decía esas cosas. Yo lo que hacía era reírme de eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabamos. Porque yo sé y entendí por la gracia y la misericordia de Dios que primero es Dios. Amén. Segundo, Dios. Tercero, Dios. Amén. Mire, hermano, le cuento un testimonio. Una vez estaba con un taxi y llegó la hora que yo me iba para el culto y yo le dije, bueno, Señor, dame un pasajero que vaya a la dirección de mi casa. Escuche eso, le oré yo al Señor así. Quiero un pasajero que vaya a la dirección de mi casa porque ya voy a la casa y si no, pues me voy vacío. Y lo deje ahí cerca de mi casa. Y yo te prometo que aunque me pida que me apague el triple o que sea, yo no lo llevo para ningún lado más. Y en eso me saca la mano una señora con un niño. Y yo le dije, ¿para dónde va usted? En vez de ella decirme, llévame a tal lado, ¿para dónde voy? Me dice, voy a tal sitio. ¿A qué exactamente? A X sitio. Era a 100 metros donde yo vivía. 100 metros donde yo vivía iba ella. Y yo le dije, súbese. Y voy, yo le digo, gracias señora, que está. Y yo me la mente, gracias, tú eres bueno. Aquí me gano mi última carrera, voy directo a ducharme, me voy para la iglesia. Siempre entraba una hora antes para la gloria del Señor, lo digo. Y yo le dije al Señor en mi mente, aunque esta señora me ofrezca el triple o lo que sea, yo no la llevo para ningún lado. En su sitio que me dijo, ahí la dejo tirada. Y yo le dije, Señor, prueba para que usted vea. Uno no debe hacer eso, hermano. Yo es mi ignorancia. Yo pruebe para que usted vea, Señor, que yo le prometo que esta señora yo no la llevo para ningún otro sitio. Hermano, y llegamos al sitio, freno, abre la puerta, saca ella un pie y me mira y me dice, ¿por qué no me lleva ya más adelantico mejor? Que es que se me olvidó que tenía que ir a hacer una cosa ya primero. Y yo suelto una sonrisa y le dije, hasta aquí he llegado. Y ella se sorprendió porque lo normal es sí, súbese, venga, que son. Y ella me estaba pidiendo que la llevara 5 kilómetros más adelante. Menos, hermano. 3 kilómetros para exagerar. Más adelante. Que eso en el coche agarraba yo en 5 minutos y me venía porque no había semáforo ni nada. Y era ya en el barrio donde yo vivía. Me conocía eso a diestro y siniestro. Y yo me sonreí, yo le dije, ni hablar, hasta aquí llego. Oye, pero tú, ¿por qué no vas a trabajar más? ¿Cuánto quieres que te pague? Yo lo que sea que me quiera pagar no lo quiero. Tremendo, hermano. Y me dice, te pago el doble de una carrera. Y yo dije en mi mente que el Señor reprenda al diablo. Y yo me acordé de lo que venía diciendo. Y yo dije, mire señora, lo siento, yo soy cristiano, me voy a la iglesia, me voy a duchar, que me voy a la iglesia. Así que por favor, quedamos hasta aquí y hasta aquí la traigo. Y mire hermano, por ahí pasaban taxis, pero como arroz partido. Y mire, ahí pasan muchos, usted, en una esquina céntrica ahí. Y se me queda viendo y me dice, sí, ¿acaso Dios te va a dar lo que yo te voy a dar ahorita? Y era el diablo hablando a través de ella. La
iglesia acaso que te da? Y la iglesia no te da nada, más bien te quitas. Se endemonió. Y el Señor, o sea, no, nada que hablar. Usted me dijo hasta aquí, ya está, yo no trabajo más. Y se bajó y tiró esa puerta con todo. ¡Bum! Y yo, gloria a Dios, y me fui ahí a 100 metros, aparqué el coche, me duché y corrí a la iglesia a meterme a orar. Todavía tenía 1 hora para trabajar. Legalmente podía trabajar 1 hora más y todavía llegaba temprano al culto. Pero yo le hice esa promesa a Dios. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Nosotros tenemos que tener ese tipo de filo, de convicciones, hermano, para que Dios pueda contar con nosotros. ¿Y usted cree que no me ofrecieron trabajos aquí y allá? Que me robaron 1 hora de culto. ¿Usted cree que yo acepté eso? Dios sabe que no, hermano. Me multiplicaban el sueldo. Te lo vamos a duplicar el sueldo. Yo no quiero dinero, yo quiero el tiempo. Una vez estuve trabajando por aquí 1 mes en Sagunto. Y en el mes hubo uno de los chicos que le trabajaba y me dijo, yo te necesito a ti. Vamos a viajar para Mallorca, vamos a viajar por toda España. Me gusta cómo usted trabaja y vas a ganar mucho dinero. Y yo me eché a reír y le dije, yo no quiero dinero, yo no vine aquí a buscar dinero. Se quedó así. ¿Está de broma? Yo no, yo quiero lo que contraté, para el tiempo que contraté y ya está. Para mí vale más el tiempo que el dinero que usted tiene. No cambio su vida por la mía. Y tenía un BMW, una casota, un cochazo. Estuve reparándole unos aires a él. Y se reía y decía, no, tú le dices por decirle, yo no quiero tu dinero, olvídate, búscame ese trabajo, dale esa oferta a otro, porque yo contigo no voy a trabajar. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿De qué sirve tener 1 céntimo más encima? 1.000 euros, 3.000 euros, 10.000 euros, ¿de qué sirve eso? Y estar descarriado, frío, apático, sin la dirección de Dios, sin la gracia de Dios, sin el filo, sin la presencia de Dios. ¿De qué sirve tener un mejor coche, una mejor casa, lo que sea, la mejor pantalla de televisión, el mejor móvil, la mejor tecnología? ¿De qué sirve tener eso y no tener a Dios? Amén. O tenerlo y tenerlo a medias ahí. ¿De qué sirve eso, hermano? No sirve de nada. Amén. Para mí eso no tiene valor. Amén. Porque uno a veces visita casas que la gente lo invita, ¿verdad? Que son casotas y son lugares, desde el punto de vista humano, bien bonitos y bien cochazos, y la gente trabajando y con sus negocios. Y la gente cree que una envidia es bobería, hermano. Si no hay cosa más hermosa que servirle a Dios, que ser un hijo de Dios, que estar en un culto. Yo no cambio un culto por un cumpleaños. Amén. No lo cambio. Amén. Y hay gente que al culto no tiene tiempo, pero hay cumpleaños y sí viene. Y eso es menospreciar la palabra, menospreciar a Dios. Si tiene tiempo para eso, tiene tiempo para el culto también. Añádale más fuerza. Amén. Y a su nombre. Gloria. Amén, amados. Y a mí viene alguien y yo veo que no viene al culto un miércoles. No vino al culto el miércoles, pero el jueves tiene el cumpleaños. No vino al culto, yo no voy a su cumpleaños. Eso tengo por seguro. Porque si usted menosprecia a Dios, para mí el cumpleaños vale menos porque yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuánto alaban al que vive? Gloria. Y a su nombre. Gloria. Pero ¿sabe qué, hermano? Cosa bonita. Tener ese filo, porque en cada culto dice, pero pastor, usted siempre dice lo mismo. Bueno, yo no sé, usted se lo dirá a usted, yo no creo eso. Porque en cada culto, aunque usted ve que cantamos, que oramos, que leemos la palabra, que nos arrodillamos, que damos el mensaje, la palabra de Dios, pero cada culto Dios nos pasa por la rueda y nos saca filo, y nos saca filo, y estamos cortantes, y usted no se va amellando, no va perdiendo filo, no pierde ese filo precioso, hermano, porque el momento que pierde filo, ya la empieza a liar. En vez de ser una bendición, comienza a ser un mal testimonio, comienza a ser un problema, comienza a ser un dolor de cabeza en la iglesia, para el pastor, para su familia, va a ser un problema para su esposo, va a ser un problema para su esposa, para sus hijos, en el momento que pierde filo. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. No dice Proverbios que es mejor la casa
con legumbres, donde hay pan, que donde hay buey engordado con discordia, con odio. Amén, amados. Amén. Es mejor tenerlo justito, pero tener a Dios allí en el corazón presente, que tenga a Dios siempre la primacía. Hay gente, hermano, que lo invitan, mire que vamos a poner bautizo de niños, que nosotros no debemos ir por allá. Ay, ¿dónde es? Bueno, es por allá en el último rincón de España, para allá se tiran. No preguntan qué le va a pagar el gasoil, no preguntan esto, no piden prestado, hacen lo que sea. Esos casos yo los he visto. Pero usted dice, hermano, vamos a un culto, que tenemos que hacer un culto de confraternidad. ¿Cuántas 3 horas de camino? 3 países, 3 veces. Ay, pero es que no puedo, ay, es que tengo que descansar, es que tiene excusa para todo. Pero allá, mire, esos se fueron y bien, bueno, y fuimos para tal sitio y contando y que no sé qué, y luciéndose. A nada. Gente que invierte a nada. Pero cuando es para la obra de Dios, para un culto que a veces es a 60 kilómetros o los kilómetros que sean, entonces les duele eso en el alma y en el corazón. Pero fue una rumba, una fiesta, un día de nieve, que eso lo hemos hecho y lo podemos hacer. ¿Sí o no? ¿O no lo hemos hecho? Hemos salido, hemos compartido, hemos ido a la nieve, hemos ido a hacer cosas que son sociales también, pero no nos debe doler cuando es para la obra de Dios. A mí me pasa al revés, hermano. Yo cuando es salir por ahí a cosas que uno se entretiene, ¿verdad? Que es bueno, que está bien, cuando hay un poquito de tiempo, una vez al año. Yo digo, Dios mío, ven para acá, mejor no trato de no pensar eso. Pero a mí me da igual irme a 12 horas, 15 horas de camino para ir, 15 para volver, para ir a hacer un culto. Para mí es la mayor bendición y el mayor gozo. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero eso hay que entenderlo. Eso hay que entenderlo. Como estaba en la casa de un hermano hace poco y me explicaba de una iglesia por ahí, hermano, que dice, en la iglesia pasan hasta el TPV y la gente ofrende y la gente da y la gente diezma, y hay una iglesia montana y robándolos de frente y todo el mundo da y todo el mundo da y todo el mundo ofrendaba. Y me dice, pastor, ¿y por qué? Y yo, hermano, mire, y en la iglesia a veces una cosita a la gente le duele dar 5 euros para algo, para la obra de Dios, que sabe que está en la obra de Dios, que sabe que está recibiendo palabras. ¿Sabe por qué? Porque la gente quiere lavar su conciencia en esa iglesia mundana con dinero. Amén. Pero el dinero no salva. Amén. Ni limpia conciencia. Es la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuánto alaban al que vive? Esa gente ha perdido el filo. Están amellados, fríos. Si viene la vigilia, viene, y si no, bueno, ya vamos otro día. Ya habrá otra oportunidad. Cada culto que usted se pierde es una oportunidad irrecuperable. Usted puede venir a 1000 cultos más, pero ese no lo recupera nunca más. Nunca más lo recupera. Quizás en ese día Dios iba a hacer una sanidad, lo iba a llenar al bautismo del Espíritu Santo, Dios iba a hacer algo, y bueno, se retrasó un poco. Eso me lo enseñaron a mi hermano. Una de las cosas que a mí más me pegó cuando vine a España no fue ni la cultura, ni la comida, ni el frío, nada de eso. Fue el ir tan poco a los cultos. Acostumbrado a tener 10 cultos, 12 cultos a la semana, los 365 días al año, 10 cultos a la semana tenía por lo menos. No le exagero, hermano, tiene la presencia de Dios. 10 cultos a la semana tenía yo. Y hasta 12 cultos a la semana. A la semana, 7 días. Haga 10 cultos en 7 días. 12 cultos en 7 días. Y vine aquí y hacíamos 2 cultos a la semana. A mí me iba a dar algo. Yo dije, no, esto no puede ser. Vamos a inventarnos un ayuno, aunque sea. Inventamos un ayuno, pero no era suficiente. Gracias a Dios que fue poco tiempo. Yo di 2 cultos a la semana, se muere uno, hermano. Amén. Por eso que muchos cristianos que se vienen de Latinoamérica, aquí se enfrían. Gente que venía con santidad, aquí terminan revolcándose en el mundo, prostituyéndose.
llega y se prostituye y que han convertido hasta homosexuales y que venían cristianos de sus países porque perdieron el filo. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Nuestra pelea no es material, no es humana, no es secular. Amén. Lo que Dios nos va a dar, nos lo va a dar, Gloria pero a su Dios. tiempo. Amén. Amén. Lo que Dios nos va a dar, no nos lo va a quitar nadie. Amén. La esposa que Dios te va a dar, Dios te la va a dar. Amén. El esposo que Dios te va a dar, Dios te lo va a dar. Y va a ser el mejor y va a ser a su tiempo. La casa, el coche, la bendición económica, material, intelectual, secular que Dios te va a dar, te lo va a entregar. Pero no descuidemos lo espiritual, porque corremos peligro, hermano. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Corremos peligro Amén. en nuestra vida. Y a su nombre. Gloria. Amén. Creámosle a Dios. Usemos entonces, en vez de la fuerza, el Señor dice, no use la fuerza, usa la sabiduría. Amén. Use la sabiduría. Que si tiene que, antes te gustaba comerte 1 kilo de arroz en casa sentada, comete medio kilo, pues. ¿Sí o no? Eso es sabiduría. Si le gustaba estrenar todos los fines de semana, comprarse una corbata y un par de pantalones y unos zapatos, pues cómpreselo una vez al mes o cada 6 meses. Eso es sabiduría. Si a usted le gustaba comer, ay, es que todos los fines de semana yo quiero salir y ya me puse a comer, pues coma en la iglesia, que es más bonito, barato y bendecido. Aleluya. Y valga la publicidad. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Si no puede estar metido todos los fines de semana de los chinos, pues no vaya todos los días, vaya una vez al mes. Amén. Amén. Pero tenga un poquito más de descanso, de bendición, para dedicarle ese tiempo al Dios Todopoderoso, que es el que realmente va a bendecir nuestras vidas, hermano. Amén. Por eso dice la palabra, si se embotara el hierro y su filo no fuera molado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si usted lleva a su familia con fuerza, usted termina agotado. Llega el momento que usted dice, yo no aguanto más a esta esposa, no aguanto más a estos hijos, solamente me soy como una araña y me están chupando todo. Con fuerza usted no puede llevar su familia, ni una iglesia, ni un hijo, ni una hija, ni una relación de pareja. Se lleva con sabiduría. Amén. Porque las fuerzas nuestras se acaban. Se acaban todos los días. Por eso hay que dormir, porque si no, usted no recupera fuerza. El dormir le recupera una fuerza. La fuerza humana todos los días se agotan. Hay gente que termina con cansancio físico, psicológico, espiritual, y dicen, yo no me aguanto más, y toman la decisión de apartarse de Dios, creyendo torpemente que esa es una solución. Ese es el principio de su desgracia. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Usted no ve que las relaciones de pareja dicen, no, terminamos cansados el uno al otro. Porque llevaron su relación con fuerza, no con sabiduría. Amén. Pero cuando usamos la sabiduría de Dios, dice Eclesiastés que es mejor un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con aflicción de espíritu. Amén. Amén, amado. Usted tiene un solo par de zapatos, pero usted está tranquilo, está descansado. Y no tiene una colección de zapatos y está todo el día reventado para poder pagar eso. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria. Usemos la sabiduría, hermano. Dios nos ha dado sabiduría. Y si no tenemos sabiduría, pídala a Dios. Dile, Señor, dame sabiduría para yo llevar mi familia, para yo llevar mi esposa, para yo llevar mis hijos, para yo llevar mi trabajo, para yo llevar mis estudios. Pídele sabiduría a Dios. Pero hermano, por favor, por el amor de Dios se lo pido, no pierdas el filo. Amén. No te dejes engañar. Amén, gloria a Dios. No pierdas la vida espiritual. No le quites a Dios lo que tú le has dado. Mantente firme. Amén. Busque a Dios, sírvele a Dios, dale tiempo a Dios. Hay tiempo de trabajar, de descansar, de estar con la familia, pero también hay tiempo para Dios. Amén. Pero no perdamos el filo. No te dejes, amén, desfilar. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bendito el nombre de Jesús.
Incline su rostro, hermano, cierre sus ojos. Si quiere arrodillarte, arrodíllate. Pero eso vamos a estar en un momento de reflexión con Dios. Solo Dios conoce tu vida espiritual y tú también. Dios y tú. Yo no sé qué usted hace en su casa, qué hace en su trabajo. Yo no sé qué usted hace fuera de la iglesia. Eso no me corresponde. Te ha alcanzado una altura espiritual. Sabes su responsabilidad. Sabes que tienes que orar, que tienes que congregarte, que tienes que serle fiel a Dios, que tienes que ser íntegro a Dios. Sabes que tienes que clamar en tu casa. Quizás has perdido eso. Quizás has perdido ese momento de oración, de devocional, de clamor, cuando te levantabas, cuando te acostabas, cuando estabas por allí en el día, que buscabas esos ratos para buscar a Dios. Entonces tu vida espiritual ha comenzado a perder filo. Pero Dios te quiere amolar para que no caigas en torpeza espiritual. No luches con fuerza humana. No luches con fuerza humana. Lucha con la sabiduría, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, con la fuerza de Dios, con el poder del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con fuerza, es con su Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aleluya, poder en el nombre de Jesús. Habla con Dios un momento. Allí por la radio, por los medios de comunicación, usted habla con Dios. Dile: Señor, ayúdame. He perdido ese filo, he perdido esa autoridad, he perdido esa vida espiritual. He perdido esa precisión, me he entretenido, he estado muy ocupado en el trabajo, en los quehaceres, con los niños, en los estudios, en cualquier cantidad de cosas que hay a nuestro alrededor, hermanos. A veces ese descuido es por hacer la obra de Dios. Aún haciendo la obra de Dios, podemos descuidar, podemos perder el filo. Aún haciendo la obra de Dios, podemos perder vida espiritual. Pero no nos podemos dar ese lujo de perder vida espiritual. No nos podemos dar el lujo de perder ese filo espiritual, esa autoridad, esa unción, esa gracia de Dios. Que Dios nos ayude. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza, danos la fortaleza. Señor, amor nuestras vidas en esta hora, en la roca de tu palabra. Porque tú eres la roca, oh Cristo, pásanos por la roca. Como dijo el salmista: llévame a la roca que es más alta que yo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Y sácame filo en esta hora. Saca filo a mi vida, Señor. Saca filo a mi vida. Saca filo a mi hogar, a mi familia, a la autoridad, al ministerio. Saca filo ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor del cielo y de la tierra. Gracias, Espíritu de Dios.